Muy buenas noches, amigos televidentes. Mi nombre es John Sandoval. Sean bienvenidos a esta primera edición de Reflejo Público, un nuevo espacio donde hablaremos de diversos temas de interés y actualidad, brindándoles un mejor panorama. En este primer programa tendremos 4 invitados especiales, un representante del budismo, del islam, del luciferismo y un filósofo, de los cuales conoceremos sus opiniones con respecto a los siguientes temas que sin duda serán muy polémicos. En esta primera sección hablaremos sobre el aborto, que es la interrupción prematura, voluntaria o involuntaria del embarazo. Actualmente en el Perú este tema viene siendo bastante debatido por quienes están en contra y a favor en caso, por ejemplo, de una violación sexual, ya que Perú es el país con mayor índice de violación en toda Sudamérica y se estima que cada 4 de 5 casos se dan en menores de edad. A continuación, también hablaremos en la siguiente sección de la pastilla del día siguiente, la píldora anticonceptiva de emergencia, conocida también como la píldora del día siguiente o píldora post-day, que hace referencia a un grupo reducido de anticonceptivos de emergencia femeninos orales. La pastilla post-day es además considerado un método de planificación familiar porque ayuda a interrumpir el embarazo cuando han tenido relaciones sexuales, sin ningún tipo, en ese caso, de protección anticonceptiva. Algunos, obviamente, la consideran abortiva, lo cual resulta bastante debatible. En el siguiente tema, trataremos también un tema bastante polémico y que se ha dado en la actualidad, que es el matrimonio homosexual o matrimonio gay, también conocido como matrimonio igualitario, que es una modificación de matrimonio tradicional, ¿no?, extendido a las parejas del mismo sexo, que a diferencia de la unión civil, archivada en el 2015 en el Perú, en el matrimonio el gobierno les confiere los mismos derechos, responsabilidades y ventajas que a las parejas casadas heterosexuales. Las ventajas legales son numerosas, entre ellas la adopción, motivo por el cual aún no es aceptada. Como sabemos, el Perú en su mayoría es cristiano católico. Sin embargo, también existen otras religiones y posturas que conoceremos a continuación aquí en Reflejo Público. Muy bien, y a continuación vamos a presentar a nuestros invitados. Damos la bienvenida a Sheikh Mohamed Kobi de la Asociación Islam del Perú. Bienvenido al programa. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Claudia Mirkaus Nava, representante del budismo. Muy bienvenido al programa también. Y tenemos también a Sofía Calvo, que ella pertenece a la Iglesia Mayor de Lucifer. Bienvenida también al programa. Gracias, buenas noches. Tenemos también a Luis Bernardo Escalante, filósofo y biólogo genetista de la Universidad San Marcos. Mucho gusto y bienvenidos todos al programa. Bien, en este primer bloque hablaremos sobre el aborto. La Iglesia Católica está en contra del aborto por ser vista como un abuso contra un ser indefenso. A continuación, en este video, vamos a ver un poco acerca de lo que trata el aborto por parte de nuestra reportera Pamela Chávez. Atrévate a ver lo que el aborto realmente es. El padre Rafael Mendoza nos comenta la dictadura de la Iglesia Católica acerca del tema del aborto. Es una verdad de ética natural, que la criatura, la vida, hay que respetarla desde el inicio de la concepción hasta el final. Entonces, lo mismo me da a mí que tenga la criatura 6 añitos, que tenga 2 añitos, 1 añito, 1 semana, desde el momento que viene fecundado el óvulo. Entonces hay una criatura que tenemos que respetarla. ¿Cree usted en Dios? Si usted no cree en la existencia de Dios, si cree que la vida proviene de la nada o que se creó a sí misma, sepa usted
que el aborto es el crimen más cruel y cobarde que el ser humano pueda cometer. Imagínate lo que significa todo ello, ¿no? Es algo espeluznante, algo de vómito, ¿no? Y así como nos preocupamos, es curioso que a veces igual tenemos y defendemos los derechos de los animales y oye, ojo a hacer algo con los animales que te pueden denunciar, ¿no? Con esto no nos interesa, no nos toca, no nos afecta, o como algún congresista dijo, pues que no son todavía personas, no voy a decir el nombre, pero sí que hay un congresista de 5 letras que el apellido que está haciendo un mal tremendo, lo mismo que con homosexuales y los matrimonios y tal. Entonces sabemos que el aborto es eliminar una criatura y no somos dueños de esa vida, simplemente somos administradores de esa vida y tenemos que defenderla a todo trance. No esperemos que Dios tenga que corregir la conciencia del mundo a través de dolorosas purificaciones para que aceptemos la verdad. Dios crea la vida, solo Él tiene derecho a quitar. Bien, vamos a conversar entonces con respecto a este tema del aborto, ¿no? Como vemos, la Iglesia Católica está en contra de él. Vamos a hablar con Sheikh Mohamed Kobi, de la Asociación Islam del Perú. ¿Qué piensa usted acerca del aborto y el video que acabamos de ver con respecto a la Iglesia Católica? Bueno, antes de hablar del aborto, hay que hablar de los primeros motivos que causan una relación sexual. Es decir, que en el Islam está prohibido mirar mal a la mujer, es decir, pensar mal. Y hay pasos mediante los cuales se tienen que seguir para no caer en la fornicación que causa el aborto al final. Entonces, hay pasos en el Islam que están prohibidos cometerlos, desde primero el paso de mirar a la mujer y pensar mal, ¿ya? Y luego también de estar a solas con la mujer, y luego también tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto está totalmente prohibido en el Islam, porque eso causa al final causa enfermedades, y como estamos hablando hoy, el aborto, por ejemplo. Entonces, al final, cuando el Islam está totalmente, no está totalmente de acuerdo con el aborto, y el tema del aborto se divide en 3 etapas. La primera etapa es cuando el feto cumple los 120 días. En este caso, está totalmente prohibido el aborto. Solo se permite practicar el aborto en 2 casos. El primero es cuando la situación, cuando la vida de la madre corre riesgo, si no practica el aborto, ya la mamá morirá. En este caso, se permite el aborto. Y también el segundo caso es cuando el feto está muerto. Cuando el Entonces feto, habrían 2 casos en los cuales sí estarían de acuerdo con el aborto, siempre y cuando son 120 días, dentro de ese plazo, ¿verdad? después de ese plazo. Sí, después de cumplir los 120 días, está prohibido practicar el aborto solo en 2 casos. Cuando la vida está en riesgo de morir a la mujer, de la mamá corre riesgo, y cuando el feto está muerto. Bien, ¿qué piensa usted, el señor Luis Bertrán, que también vale decir es ateo, aparte de filósofo epistemólogo de la San Marcos, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de lo que acabamos de escuchar? Bueno, no hay justificación racional, ni científica, ni material para creer que la vida empieza con la unión del espermatozoide y el óvulo. Se trata simplemente de una creencia, o sea, un capricho, una proposición sin base, sin sustento, solamente que se repite por tradición. Entonces no tiene
no es una proporción verdadera. La diferencia justamente, como epistemólogo te lo digo, entre la creencia y la fe y las verdades, o el estudio de la verdad o la filosofía científica, es que toda proposición tiene que estar fundamentada y solamente trabajamos con las verdades, no con las creencias. Ya. Entonces, en ese punto no hay ninguna razón para creer que la vida o el alma o la persona empieza cuando se une el espermatozoide y el óvulo. En realidad, la vida humana debe empezar cuando comienza la vida mental humana. Nosotros entendemos que, por ejemplo, cuando una persona muere o cuando tiene muerte cerebral, acaba la vida humana si la persona está respirando o su corazón latiendo. Si el cerebro deja de funcionar, ya desapareció la persona humana. Eso es racional y lo podemos observar. Entonces, en el embrión no hay pues una vida humana, no hay un sistema nervioso, no hay personalidad, no hay mente. Y cuando se desarrolla el sistema nervioso, incluso después de los 120 días que se han dicho, ese desarrollo cerebral no es equivalente al de un humano, o sea, es inferior al de un chimpancé o al de un mono. Por supuesto que puede haber sensibilidad al dolor y a esa clase de cosas, pero igual a la de los animales. Y no digo con esto que ya no haya, que debamos ser insensibles a su sufrimiento, sino tan sensibles como estamos obligados a hacer a todo ser que siente, incluidos los insectos, las aves, los animales inferiores. Ok, entonces en su caso pues no habría restricción si se podría abortar. Sí, claro, yo estoy a favor del aborto sin ningún tipo de justificación, simplemente la única justificación racional es de que no se trata de vida humana. Ok, vamos de repente a ampliar ese tema. Vamos con Mirka Estrada. Mirka Usnava Estrada, ¿no? Bien, usted es miembro practicante de la Soka Gakkai, ¿verdad? Del budismo. Exacto. A ver, antes de preguntarle acerca de este tema, a ver, explíquenos un poquito de qué trata La filosofía budista. la filosofía budista. Bueno, a la yo que soy, pertenece. diferente a mis amigos que están vertiendo acá sus opiniones, yo soy una practicante del budismo, soy ama de casa y mi filosofía se basa en el principio de la igualdad a todos los seres humanos vivos, inferiores e inferiores, como decía nuestro amigo, llámese plantas y animales. En relación a este tema, el budismo tiene una posición muy severa, por decirlo así, en que como respetamos la dignidad de la vida, en versión del Señor, nosotros diferimos en que un embrión no sea una vida humana. Desde el momento de la concepción, el óvulo y espermatozoide por ciencia, ya es una vida humana. Y se respeta esa vida, independientemente que la mujer haya sido ultrajada, haya sido violentada en su derecho a tener o concebir ese ser. No es una cuestión de prohibición, es una cuestión de respeto hacia la persona misma que va a engendrar ese ser, o de cortarle, ¿no? Que ese nuevo ser pueda salir a nacer. ¿Y qué ¿no? sucedería en caso de que la mujer esté en peligro de su vida? La ciencia tiene parámetros para definir hasta cuándo un ser humano puede vivir, ¿no? Porque está por ciencia probado que un ser humano puede vivir científicamente hasta 120 años, en lo mejor de los casos. Pero la fe siempre va acompañada de la ciencia. No se puede descartar la posibilidad de que un ser humano, aún en condiciones de estado vegetal o estado de coma, pueda revertir esa condición y volver a la vida latente, manifiesta, ¿no? Con los sentimientos. Está en todo probado. caso, usted lo que está diciendo es que no hay, no debe abortarse y que la persona tiene que nacer en todo caso, ¿no? Esa es una decisión personal de cada decisión persona. personal. No es que la filosofía budista diga hazlo o no hazlo. Esa es una decisión personal de cada ser humano. Ok. Bien, vamos a conocer también la opinión de Sofía Mía Escobedo. Ella pertenece a la Iglesia Mayor de Lucifer, que también me gustaría que nos ampliaras un poquito, o sea, brevemente que nos expliques un poco de lo que trata la Iglesia Mayor de Lucifer. Quizás hay personas que no sepan mucho del tema. Sí, bueno, sabemos como organización que el nombre de Lucifer, a partir de la religión cristiana y la mezcla que se dio como sincretismo cultural o sincretismo religioso cuando el cristianismo se propagó en el mundo, que tomaron dioses o divinidades paganas para demonizarlas. Y eso pasó con Lucifer, que se remite a una divinidad grecorromana que significa, que viene en latín luxfer, que es portador de luz.
portador de luz. Sí, en ese sentido nosotros lo tomamos como un arquetipo, un símbolo y no como una divinidad real que exista o a la que uno adore. La mayoría de nosotros somos ateos o agnósticos, o sea, no creemos ni en Dios ni en el diablo, por lo que Lucifer significa el intelecto, el individuo, el camino hacia el conocimiento, la iluminación, más en que todo nada caso, espiritual. Lucifer no sería sinónimo de Satanás, como se No. suele ver en la Iglesia Católica, como Lucifer sinónimo del diablo o Satanás. No, esa no es la idea que nosotros Y tampoco tenemos. creen que exista, sino que es un símbolo. Claro, exacto. Ya. En ese caso, bueno, ahora partiendo de lo que es el tema del aborto, ¿están o no están de acuerdo en cuanto a la Iglesia de Lucifer Claro, con este tema? en casos de, primero en casos de violación creemos que es muy delicado el tema, pero antes que nada creemos que la violación está transgrediendo una libertad y la dignidad humana de la mujer, por lo que obligarla a tener un hijo sería también ir en contra de sus derechos y de su propia dignidad. Por lo que en casos de violación sexual creemos que el aborto estaría, digamos, permitido para nosotros, o sería posible hasta que el feto desarrolle un sistema nervioso, por lo que a partir del momento en que ya hay un desarrollo más avanzado del feto y pueda sentir algún dolor al momento del aborto, creemos que ya se está dañando una vida y nosotros no, eso es lo último que queremos, porque no queremos que se dañen las vidas, ni mucho menos. Nosotros no hacemos para nada sacrificios, como se suele Un poco decir. debatible, ¿verdad? ¿No? Porque también se habla de derechos del niño, de que está dentro de la vientre de la mujer, y también de la mujer que corre peligro, ¿no? Pero bien, entendemos que estás a favor en caso fuera de violación o que te agreda la integridad de la mamá, ¿verdad? En todo caso, bien, vamos a dar una breve pausa comercial y regresamos con el programa, que está bastante interesante. Estamos conociendo bastantes opiniones en los invitados con estos temas tan polémicos. Bien, adelante con los comerciales. Bien, continuamos con Reflejo Público y a continuación vamos a hablar también de un tema bastante interesante, ¿no? La píldora anticonceptiva del día siguiente. Esta píldora es también considerada de emergencia, también conocida también como la píldora post-day, ¿verdad? Bien, esta píldora hace referencia a un grupo reducido de anticonceptivos de emergencia femeninos orales. La pastilla post-day es además considerada un método de planificación familiar porque ayuda a evitar un embarazo cuando han tenido relaciones sexuales sin ningún tipo de protección anticonceptiva. Y bien, algunos la consideran abortiva también, ¿no? A continuación vamos a presentar un video que habla acerca del tema. Hoy en día existen embarazos no deseados cada año en nuestro país. Muchos de ellos corresponden a los adolescentes y de ese conjunto la mayoría son por casos de violación. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, la anticoncepción oral de emergencia o simplemente la píldora del día siguiente ha sido parte de una serie de controversias que ha impedido su distribución gratuita por parte del Ministerio de la Salud. Diversas religiones han forjado en contra de la pastilla del día siguiente, ya que se hace énfasis a la expulsión de la vida de un ser humano. En el lado religioso, tiene como concepto claro que la píldora del día siguiente tiene como finalidad interrumpir un embarazo, al igual que el aborto. Comentan que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Porque el sexo ha sido creado por Dios para que se dé dentro del matrimonio y usar métodos conceptivos no es correcto, ¿no? Según la ciencia, esta píldora no es abortiva, porque inhibe la ovulación e impide la migración de espermatozoides hacia el útero. En conclusión, el tema de la pastilla del día siguiente está dando mucho de qué hablar, pues actualmente el Estado aún sigue confuso con esta decisión. La pregunta que nos hacemos los peruanos es ¿qué tanto afecta realmente este tema para la sociedad? Bien, hemos visto un video de la pastilla del día siguiente que tiene
una dilación, ¿no?, con respecto a lo que es el aborto, ya que algunos consideran abortiva y otras no, pero sin duda también impide de que se realice un nacimiento de un ser no deseado, ¿no?, como lo dicen muchas personas. ¿Qué opina usted, señor Sheikh Mohamed, acerca de la píldora al día siguiente? Sí, sobre la pastilla del día siguiente, si se toma el día siguiente después de realizar una relación sexual, no hay problema. Pero solamente con condiciones, cuando siempre estamos hablando dentro de la institución matrimonial, cuando los esposos están de acuerdo y cuando eso no corre riesgo a la salud de la mamá, y cuando también no causa daño a la salud de la mamá, y cuando siempre al principio de tomar la pastilla y también al final. Pero digamos, bueno, en el caso del Islam es cuando tienen que estar en matrimonio para que pueda suceder eso, pero ¿qué sucede si sin necesidad de que ella esté casada sufre una violación sexual y requiere justamente este tipo de anticonceptivos para evitarlo? No, para evitar el nacimiento, ¿no? Si es después de los 40 días o después de los 120 días no está permitido. Pero si es el día siguiente, sí, o después de una semana, sí, si la mujer por ejemplo, alguien le ha violado, entonces en este caso está permitido. Bueno, ¿qué opinas acerca del tema, no? O sea, en caso de violación sería pues un método razonablemente asequible para que puedan de repente impedir a una vida que no desea, pero con respecto a la religión hay ciertos parámetros para eso, ¿no? En tu caso, ¿cuál sería? Claro, nosotros impulsamos que las personas vivan también su dimensión, digamos, sexual con libertad, pero siempre y cuando lo tomen con responsabilidad. En este caso, cuando se da una relación sexual sin ningún tipo de protección, ahí sería un caso de irresponsabilidad por parte de las personas y que finalmente podrían terminar en un embarazo no deseado. Entonces, en ese caso, antes de hablar de la píldora, tendríamos que ver con cuánta responsabilidad están viviendo su sexualidad. Pero si en caso de que se use la píldora, nosotros no creemos que sea abortiva, porque en verdad las formas por las que actúa la píldora al día siguiente son más que nada anticonceptivas, y no, incluso cuando ya se ha producido el embarazo, se está formando ahí un nuevo ser, no hay ningún efecto negativo en la madre, y las formas por las que actúa son más que nada para inhibir la ovulación, o incluso la membrana del útero se adelgaza para que no se forme ahí, no se fecunde, entonces claro, no serían abortivas sino anticonceptivas, y creemos que solo se usarían en casos de emergencia. Solo en emergencia. Claro, y antes que nada, antes de pensar en usarla, pensar en vivir la sexualidad responsablemente. Obviamente, planificación familiar, ¿verdad? ¿Qué opina usted, por ejemplo? Yo como mamá, ¿no?, porque tengo hijas adolescentes, y como han invertido en este spot, primero voy a hablar como mamá. Okay. Para mí, la píldora del día siguiente no solamente puede ser usada por personas que están casadas, ¿no? Tiene que ser necesariamente de repente usada por adolescentes que en la actualidad están en ese apogeo del conocimiento de su cuerpo, de su sexualidad. Entonces, como lo dijo nuestra amiga, claro, partiendo de una responsabilidad. Porque qué fácil es, tengo relaciones, me olvidé del condón o de la pastilla y voy a la farmacia al día siguiente y me soluciono el problema, ¿no? Claro. Esa es mi posición como mamá. Pero en el budismo va acompañado de la ciencia. Y la ciencia todavía no ha definido si la píldora del día siguiente es una píldora anticonceptiva o es una píldora abortiva, ¿no? En el SPOC específicamente se ha hablado así, que la ciencia todavía no ha fundamentado así, ya, esto es una píldora anticonceptiva o es una píldora abortiva. En todo caso, la posición budista, como lo dije al principio, salvaguardar la vida de todo ser aún no nacido, eso es lo que prima. Ok, ¿qué opina usted, Luis? Porque
que, bueno, se sabe que la píldora también tiene unas 3 fases, ¿no? Para que pueda impedir. ¿Sería abortiva en todo caso? Bueno, es verdad lo que dice ella, que o sea, si se considera aborto que el embrión formado luego de la fecundación, que podría tener un destino para vivir, es frustrado, sería abortiva, pero considerando que no hay ningún hecho inmoral, ni ninguna crueldad, ni ninguna maldad en interrumpir el desarrollo de un embrión, dado que no tiene mente, ni tiene capacidad de sufrir, ni tiene alma, ni nada de esas mentiras, no tiene nada de malo que sea, o sea, si es abortiva o no es abortiva, no lo hace ni bueno ni malo. En los dos casos simplemente es un acto que no produce ningún daño. Entonces yo discreparía con lo que se dice que uno debe ser responsable, la ética y todo lo demás. Bueno, la ética debe estar basada en la razón. Solamente es malo aquello que produce sufrimiento a un ser consciente. En la masa de células que se forma luego de la concepción, no es un ser consciente. Entonces no se ha realizado nada malo. Incluso si una chica quiere usar la pastilla al día siguiente porque sí, no estás haciendo nada malo. No debería ser juzgado. ¿Ahí qué opina, por ejemplo? ¿No? Venía lo que me explicaban antes acerca de, en cuanto a la religión, ¿cuándo se origina realmente la vida? En el caso de Luis, no habría un alma todavía cuando hay fecundación. Solamente hay células y nada más. En el caso de ustedes... Pero la vida no es necesariamente, bueno, ahorita estamos hablando de vida humana, ¿no? Que tiene que haber una concepción de espermatozoide más óvulo para que se origine la vida. Pero el óvulo en sí ya es vida, es energía. El espermatozoide también lo es. Las plantas también. Exacto. Pero una pregunta, si es así, entonces no deberíamos cortar las plantas, no deberíamos comer, deberíamos morirnos de hambre sin comer plantas. No es que no deberíamos cortarlas, sino que deberíamos usarla racionalmente, que es diferente, ¿no? Porque hay plantas que son de uso doméstico, hay plantas de origen comestible. Eso es conveniencia, mejor dicho. O sea, digamos, hay respeto a la vida siempre y cuando no me perjudique, pero si me conviene, por ejemplo, usar los antibióticos es ir contra la vida, porque el antibiótico mata a una serie de seres vivos. Pero dado que a mí me conviene, ahí lo dejo. No es una posición racional eso. Es tu posición, ¿no? Es lo que tú fundamentas, es lo que tú sustentas, es lo que tú crees. Sí. Pero cuando hemos venido acá a una conversación de la cual yo me voy fortalecida porque aprendo muchas cosas de él, tuyas incluso, uno tiene que, como lo dije al principio cuando estábamos hablando antes de la intervención de las cámaras, sí, tenemos que venir con mente amplia, ¿no? De querer conocer y respetar lo que la otra persona piensa, siente o cómo actúa. Y renunciar a las ideas si están equivocadas, ¿no? Si estoy equivocada y la ciencia y mi fe me lo demuestran, por supuesto. ¿Por qué no decir, me equivoqué, acepto lo que tú estás diciendo? ¿Por qué? Quizá como dijo usted que el budismo tiene algo de científico también, bueno, habría la posibilidad también de poder dar pie a otro tipo de ángulo, ¿no? Con respecto al tema. Pero me ha dicho que sí hay vida al momento de que hay la fecundación y posiblemente si la píldora fuera abortiva, pues sí tendría esa labor. ¿Cuál sería la posición en caso de, por ejemplo, de Sheikh Mohammed? Sí, el feto, cuando está en la etapa de fecundario, y no se puede practicar aborto, no se puede tampoco tomar pastilla. Entonces, porque ya después viene la etapa de tener alma. Viene el alma me dijo 120 días ingresa el alma al óvulo. Sí, 120 días. Ya, entonces en esa brecha, digamos, estaría entonces de acuerdo con Luis que antes de los 120 días no hay ningún ser vivo. No, está prohibido practicar el aborto en el Islam, pero ¿por qué? Porque ya viene la etapa de tener alma. Entonces ya el fecundario está listo para recibir el alma. Entonces ya está prohibido cortar esa transformación que se va a realizar ya desde la etapa del fecundario hasta del embrión. Estaremos interrumpiendo entonces la etapa, ¿verdad? ¿Cómo sería en tu caso? Nosotros no tenemos en sí sistematizada, no decimos a partir de este momento hay vida o alma, y muchos de nosotros tampoco creemos que existe en sí el alma, sino más estamos más conectados con la vida material, por lo que no
establecemos a partir de cuándo es vida o no, porque eso también depende de cada persona, porque nosotros también impulsamos a que cada uno tenga su propia idea de la vida o de la muerte. Y entonces también creemos que la pastilla o el aborto sería solo dañino a partir del momento en el que el feto puede sentir que se le está abortando. Y en el caso de que es la pastilla del día siguiente, no consideramos que el óvulo o la fecundación, o sea, sí es vida, sí es energía, hay movimiento y todo, pero todavía no hay una conciencia humana, porque también yo me inclino al discurso científico que dice que a partir del cerebro es que hay mente. Entonces, cuando hay un óvulo o un espermatozoide, todavía no es un humano en sí. Ok, ¿mente sería igual que alma en todo caso o no? Desde mi postura sí, pero dentro de mi grupo se puede pensar diferente, pero eso es lo que más creemos, es más material, no muy espiritual. ¿No? Bien, bueno, hemos escuchado varias posiciones con respecto al tema de la pastilla del día siguiente. Algunos piensan de que sí podría afectar pues la vida o no. Y a continuación vamos a ir a unos cortes comerciales y también vamos a hablar de otro tema que sería el matrimonio homosexual. También es un tema muy controversial, así que no se despeguen del programa. Adelante. Bien, continuamos aquí en Reflejo Público. No se olviden también de darle like a nuestra página en Facebook, Reflejo Público, para que puedan enterarse de todo el programa que estamos llevando a cabo el día de hoy. Bien, a continuación, la ideología cristiana dice que no existe unión civil con personas del mismo sexo, ya que se considera un pecado. La unión civil se ha planteado como una alternativa y son muchos más los que la apoyan, mientras que el matrimonio genera más oposición. Pero los activistas de derechos civiles sostienen que marginar a las parejas homosexuales del matrimonio fomenta discriminación basada en la orientación sexual. Bien, definitivamente estos temas dan para más programas. Y bien, vamos a tratar de resolver un poco en este tema con la conversación que tenemos con los 4 invitados presentes el día de hoy. Así que vamos a ver un video del matrimonio homosexual. Adelante. Si bien es cierto, el Perú atraviesa una interrogante que pone en disputa al Congreso, pues el tema de la aprobación de la ley Unión Civil Homosexual aún sigue dando mucho de qué hablar. La unión civil entre parejas del mismo sexo es sin duda un tema controvertido. Hemos sido testigos de marchas y campañas a favor y en contra. Cabe destacar que al ser un tema polémico, existen diversas opiniones con respecto a este tema. De mi punto de vista cristiano, no estoy de acuerdo y no debía hacerlo, porque también la Biblia lo condena, ¿no? Dice en Levíticos 18:22, no te echarás con un varón como si fuera una mujer. Entonces, no es correcto, ¿no? Muchos detractores afirman que la homosexualidad es una enfermedad y que debe ser tratada. El Perú es mayoritariamente un país conservador. La Iglesia aún influye en el pensamiento de sus creyentes, pero ¿debemos seguir al pie de la letra lo que dice la Biblia? ¿Serían estos mandatos aplicables en la actualidad? Bien, matrimonio homosexual, ¿no? Un tema que todavía pues no se ha tocado demasiado en nuestro país. Más se ha hablado de la unión civil, que sería un primer paso para los grupos que reclaman ese tipo de derechos. Ever, ¿qué opinan del tema? ¿Qué dicen acerca del matrimonio homosexual? Por ejemplo, en el caso del Islam, ¿lo consideran algo, o sea, pueden defender sus derechos ellos? ¿Es un pecado? El matrimonio homosexual o la homosexualidad se considera en el Islam un capital pecado, más que la fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Porque es un cambio de la inclinación humana, ¿ya? Y por eso Dios en el Corán dice y contó la historia del pueblo de Lot, Sodome, que ese pueblo era homosexual, ¿ya? Y como castigo de Dios, Dios les castigó con lluvia de piedras calientes. Entonces, porque han cambiado la inclinación humana. En vez de
tener deseos y tener inclinación hacia la mujer, ellos la tenían hacia hombres. Y eso es un cambio de la inclinación y un cambio de la humanidad y de los deseos, y se considera en Islam un capital pecado más que la fornicación y el adulterio. Pero en el Islam, ¿qué tipo de, digamos, de castigo aplican a las personas que pertenecen a la religión y que, digamos, son homosexuales? No, eso primero es un capital pecado ante Dios. Primero ante Dios. Sí, ante Dios. Y también hay tipo de castigos dentro del Estado musulmán, ¿ya? Cuando todos los ciudadanos gozan de las necesidades de la vida. ¿Ya? Entonces, hay tipos de... Bueno, en el budismo difiero mucho, ¿no?, de mi amigo Mohamed, de que se pierde la santidad de la vida porque un hombre y otro hombre se puedan casar, porque ese es el matrimonio gay, ¿no? O de repente una mujer con otra mujer, una lesbiana. Cada persona, individualmente de lo que tenga exteriormente, tiene una vida interna, o lo que se llama espíritu, alma, que eso no se mancha con nada de lo que exteriormente se ve, ¿no? O sea, vale decir, si bien es cierto, por religiones, por tradiciones, por culturas, existen dos sexos y por ciencia, hombre, mujer, varón, hembra, eso no significa de que porque dos hombres se casen pierdan en esencia la santidad de la vida, lo que nosotros como budistas llamamos la budeidad, el estado de Buda, ¿no? Eso no se pierde, eso no se mancha, eso no le quitan o lo castigan o lo sancionan, que te vas a ir al infierno porque has hecho algo que no está comandado. Como bien lo dicen de repente los cristianos, de que todos son, bueno, los homosexuales, perdón, que dicen que todos son iguales ante Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Que todos tienen esa santidad. En el budismo no existe un Dios trascendental fuera de la vida de una persona. Cada ser humano tiene un estado de Buda latente, porque la budeidad es una manifestación de vida, es una forma de vida en la que cada ser humano alcanza su potencial para ser feliz y hacer felices a los demás. Sería un estado de conciencia en todo caso, algo así lo llaman. Es una responsabilidad de cada ser humano hacer con su cuerpo, con su vida y con su mente, sin alterar de repente las circunstancias externas en las que uno vive como sociedad, como ser sociable, perturbar, ¿no?, la tranquilidad de repente, o el fastidio que a veces nos genera por desconocimiento y por intolerancia, ver a dos personas, dos hombres, abrazarse, hacer una manifestación de cariño. Y es simplemente a veces por intolerancia, no porque una divinidad nos la dio o nos la quitó. Sí, nosotros también creemos algo muy parecido a lo que acabas de decir. Creemos que las personas tienen libertad de elección y, bueno, en el caso de la sexualidad no es tanto una elección, sino más una orientación innata, aunque eso es debatible, pero sí creemos que tiene libertad para vivir su vida y sentir amor por otra persona del mismo sexo, además teniendo en cuenta también que el género es una construcción social, porque desde niños se nos dice, tú eres niña, tienes que actuar así, tú eres niño, tienes que actuar de otra manera. O sea, son parámetros que, claro, en tu caso dices que son parámetros que son influenciables por la sociedad. Claro. Te preguntaría bueno, ¿qué opinas de lo que dicen de que el homosexual puede tener un gen inclusive o puede nacer así? ¿Crees que nace o se hacen los homosexuales? No sé, no estoy muy segura. No creo que haya un gen, digamos, porque igual de parejas heterosexuales nacen niños homosexuales y ahí no hay nada que diga, acá debía haber un gen homosexual. Entonces, estaríamos hablando de algo más en sí del desarrollo de cada persona que se orienta de tal o otra manera. Ahora, yo pregunto, bueno, el matrimonio homosexual, de hecho, la ventaja que tiene, a diferencia de la unión civil, pues es que puedes adoptar niños de repente, ¿no? ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, para empezar, yo estoy en contra de la adopción gay, pero no porque considere que los gays no puedan criar a los niños, sino porque creo que los gays deben tener sus propios hijos biológicos. Yo estoy a favor del matrimonio gay
Porque el matrimonio es una institución artificial que el hombre ha hecho. Los animales no se casan, el hombre de las cavernas no se casaba. Nosotros hemos construido, hemos inventado el matrimonio y le podemos dar la forma que queremos. Puede ser entre hombres, mujeres, lo que nosotros queramos. Yo estoy en contra de la adopción, aunque las investigaciones han mostrado que los gays crían mucho mejor que los orfanatos, que es mejor que lo críen dos hombres que estén solos. Porque yo pienso, y a eso me dedico como genetista, que los gays deben tener sus propios hijos entre hombres y entre mujeres. Yo estoy haciendo investigaciones para convertir espermatozoides en óvulos y óvulos en espermatozoides para que permitan, a través de la ingeniería genética, que los hombres puedan tener hijos biológicos y entonces puedan tener, no tengan que adoptar, sino tener sus propios hijos. Lo lamentable es que un montón de niños de heterosexuales se van a quedar en los orfanatos y ahí van a crecer. Interesante, o sea que los hombres podemos tener hijos de acuerdo a la ciencia en el futuro. O sea, lo que pasa es que un espermatozoide y un óvulo son 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre. Todos tenemos duplicados los cromosomas. Entonces, es suficiente que la ciencia una artificialmente dos espermatozoides, por ejemplo, para que se pueda producir un genoma completo y seguramente el alma también, porque habría una concepción genética para que los hombres se puedan reproducir. Ha habido investigaciones sobre eso, pero hay detalles bioquímicos complejos, en eso radica la investigación. Pero en 10 años seguramente ya los gays podremos ya tener hijos entre nosotros. Ah, mira. Interesante. A mí me gustaría conocer qué piensa Mohamed, pero después de estos cortes comerciales. Bien, regresamos con Reflejo Público y definitivamente pues estos temas dan para más programas, ¿no? Hemos intentado pues recoger varias opiniones de nuestros invitados y les invitamos de repente para una próxima edición para poder ampliar los temas. Son sin duda 3 temas controversiales que no alcanzaron en el poco tiempo de programa, pero sí pues le vamos a dar unos 30 segundos a cada uno para que pueda dar una conclusión acerca de los temas que hemos llevado a cabo en este programa. Tema controversial y para que, como tú dices, da para más. Lamentablemente ha sido muy estrecho el tiempo, pero creo que las 4 personas que estamos acá nos vamos cada uno con su creencia y su convicción de lo que estamos haciendo es lo correcto, tanto para uno como para los demás, que es lo que busca el budismo. Señor. Lo que puedo decir es, antes de tomar una decisión, hay que pensar en la vida humana como si fueras tú, con carne y hueso. Y eso en cuanto al aborto y tomar pastillas el día siguiente. El tema de la homosexualidad es un cambio de la inclinación humana. Ok. ¿Sofía? Bueno, en cuanto al matrimonio, sí creemos que a lo largo de la historia siempre ha habido homosexualidad y no es que sea algo moderno, por lo que no creemos nosotros particularmente que sea algo natural o un cambio. Y entonces a partir de eso decimos que en verdad sí, las personas tenemos libertad y también tenemos derecho a manifestar nuestro amor o poder ser reconocidos legalmente, ya sea con heterosexuales u homosexuales. Y con respecto al aborto y a la pastilla del día siguiente, también creemos que, como dije antes que nada, hay que pensar también en lo que hacemos y cómo va a afectar a otros. Llevar nuestra vida con responsabilidad, con una moral propia, pero si vamos a pensar en abortar, por ejemplo, antes que nada pensar en que este feto todavía a partir de un momento va a sentir eso, entonces antes de eso no creemos que sea algún daño contra la vida, por lo que después del momento que se forma el sistema nervioso sí estaríamos hablando de un daño humano. Pero me dijiste que hayan excepciones, ¿verdad? En el caso de que haya violación o la madre esté en peligro, ¿no? También, como aborto terapéutico, por ejemplo, también. Sí. ¿En el caso de Luis? Sí, bueno, en general estas cosas no serían polémicas si usáramos la razón. O sea, si nosotros solamente usáramos la inteligencia, la evidencia científica, la lógica, la coherencia,
y lo que la ciencia nos enseña, o la evidencia sustentada nos muestra, nada de esto sería controversial. La gente estaría a favor del aborto, la gente estaría a favor del matrimonio gay. El problema es que se introducen en estas decisiones ideas irracionales. Y con todo respeto, pero tengo que decirlo con todas sus letras, la religión es una colección de ideas irracionales, basadas en la tradición o en algunos pensamientos mitológicos, primitivos, injustificados racionalmente, y no son inofensivos, como diría Richard Dawkins, no son tonterías inofensivas, sino que las consecuencias de que las decisiones humanas y políticas están contaminadas de religión son bastante nocivas, producen sufrimiento a las personas. Yo pienso que la ética debe estar basada en evitar el sufrimiento de las personas y los seres conscientes. Entonces, ninguna de estas decisiones produce sufrimiento a seres conscientes, pero la religión sí produce ese sufrimiento, por eso que la religión es mala. Bien, bueno, se respeta cada opinión de los invitados. Obviamente les agradecemos bastante que hayan asistido al programa. Acuérdense de que estemos en Facebook como Reflejo Público. Y bien, nos encontramos en otra edición más en este programa. Adelante. Chao, nos vemos.